Buenas noches a todas y a todos. Desde el Centro de Estudios en Educación y la dirección de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Miguel de Cervantes tienen el gusto de darles la más cordial bienvenida a todos y a todas a este conversatorio denominado ChatGPT, efectos y desafíos en los procesos educativos, donde nos acompañan dos personalidades de gran trayectoria académica, como lo son Daniel Santibáñez Guerrero y Francisco Silva Díaz. Ambos chilenos, y por razones de crecimiento profesional, Francisco se encuentra en estos momentos en Europa, específicamente en España, realizando un doctorado en educación en línea de investigación en didáctica de las ciencias experimentales y educación para la sostenibilidad. Por un lado, Daniel nos hablará sobre la tecnología y el ser humano, aristas filosóficas de una relación compleja, donde intenta presentar algunas preguntas filosóficas sobre la tecnología, tratando de entender la relación del ser humano como los artefactos tecnológicos a partir de la influencia mutua. Estos inciden cambiando las condiciones de vida, algunas habilidades en el quehacer cotidiano, pero resulta necesario para el ser humano adaptarse con una actitud protagonista en los tiempos actuales. En lo que respecta a Francisco Silva, su presentación versará sobre el impacto que han tenido las diferentes plataformas de inteligencia artificial en el ámbito educativo, reflexionando sobre el caso del chat GPT o GPT y la importancia de la utilización responsable y ética de las tecnologías de la inteligencia artificial en la enseñanza, la formación de docentes y en el aprendizaje electrónico. Asimismo, presentará algunos ejemplos prácticos para el uso de este tipo de herramientas como un recurso para la docencia. Al finalizar las dos presentaciones, se harán las preguntas correspondientes. Sin más preámbulo, paso a presentar a nuestro primer conferencista, Daniel Santibáñez Guerrero. Daniel es profesor de Estado en Filosofía, licenciado en Educación en Filosofía y magíster en Filosofía Política, Universidad de Santiago de Chile. Posee un diplomado en análisis político y doctor en filosofía, mención filosofía moral y política, Universidad de Chile. Es profesor titular y director de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de nuestra casa de estudio, Universidad Miguel de Cervantes. Adelante, Daniel, con tu presentación. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien, cierto? Perfecto. Ya, perfecto. Voy a empezar compartiendo pantalla. Sí, agradeciendo en primer lugar, bueno, la invitación, por supuesto, la generación del espacio, la reflexión multidisciplinaria en torno a la tecnología es una necesidad perentoria de estos tiempos y la verdad es que estos espacios por lo mismo son muy valiosos, sobre todo cuando son estudiantes los que también tienen la posibilidad de acceder a las distintas discusiones, debates, análisis y perspectivas bajo las cuales se examina lo tecnológico. En mi caso, esto lleva por nombre Tecnología y Ser Humano, aristas filosóficas de una relación compleja. Y el objetivo principal que yo tengo es ofrecer una mirada general respecto de las preguntas que la filosofía se viene realizando en torno a la tecnología, más allá de su naturaleza y más allá de sus efectos respecto de ciertas cuestiones específicas en torno a la relación de efectos recíprocos que nosotros podemos identificar tanto del ser humano como de los artefactos tecnológicos, ¿no? Mi exposición va a seguir la siguiente estructura. Voy a abordar en primer lugar la reciprocidad de los efectos como una relación propia de lo tecnológico. Con eso vamos a tomar un poquito distancia de una interpretación que durante mucho tiempo ha estado asentada respecto de la tecnología y que básicamente tiene que ver con la identificación de los artefactos tecnológicos como artefactos. Quizá en una primera aproximación pueda sorprender un poco la aseveración que hago, digamos, pero voy a intentar mostrar puntos de vista de autores que precisamente cuestionan que los artefactos tecnológicos sean artefactos. A partir de eso voy a plantear tres preguntas fundamentales que surgen de la reflexión filosófica de la década de los 50 en adelante hasta
hasta la fecha de hoy, para luego ofrecer algunas reflexiones respecto de posibilidades, oportunidades y quizás poner el acento sobre todo en el protagonismo humano frente a lo tecnológico, donde se reivindica, por supuesto, todo lo que son las iniciativas vinculadas con, por ejemplo, innovación, el uso de esto en los procesos educativos y, bueno, evidentemente que va a conectar directamente con lo que nos va a presentar siguiente expositor, en este caso Francisco. Bien, voy a iniciar entonces. Bueno, lo primero es comentar que respecto de los artefactos tecnológicos y de la tecnología en general, suele darse, hay una especie como de interpretación asentada en las ciencias, por ejemplo, y en sentido común, digamos, en la ciudadanía, respecto de la dirección unidireccional de los efectos de la tecnología. O sea, de alguna manera, como nos muestra la imagen acá, está en el ideario colectivo la idea de que en la medida que el ser humano evoluciona, hace también evolucionar artefactos tecnológicos que mejoran sus condiciones de vida, mejoran su calidad de vida y permiten hacer de su existencia algo mucho más cómodo y algo mucho más ventajoso. En tal sentido, pareciera desde esta perspectiva unidireccional que básicamente el ser humano es el que influye sobre la tecnología. Y en la medida en que él crece, la tecnología crece. Esa interpretación que, como les comento, está asentada, digamos, en un segmento importante del mundo científico, históricamente hablando, nosotros podemos, de alguna manera, verla reflejada en esto que se llama concepto, interpretación o concepción instrumental de la tecnología. ¿Y en qué consiste esto? Esto es una especie de paradigma que se desprende de una serie de corrientes de pensamiento desde el siglo XIX hasta nuestra fecha en la actualidad, que identifica la tecnología con la elaboración de herramientas. Les entrega ese estatus. Entonces, un artefacto como por ejemplo puede ser en este caso un celular, que es lo que tengo acá en mi mano, se identifica con las características de una herramienta, vale decir, es un objeto material, tiene una neutralidad, porque como es un instrumento, el buen uso o el mal uso no pasa por el artefacto, sino que pasa por el usuario. Por lo mismo, como entendemos la tecnología como la elaboración de instrumentos, ¿no? La asociamos con ello, está la convicción de que estos artefactos tecnológicos se pueden controlar. Son controlables en este caso por parte del ser humano, nos sirven para resolver problemas y mejorar nuestras condiciones de vida. Ese punto de vista, esa identificación de los artefactos tecnológicos con herramientas y con todas las características que les comento, están presentes en una serie de corrientes que no voy a detallar, evidentemente que en la parte de las preguntas lo podemos quizá profundizar un poco, pero que van desde el positivismo de inicios del siglo XIX hasta esto que se denomina filosofía de la técnica ingenieril de la década de 1870 en adelante, que se extiende hasta más o menos la década de 1930, y corrientes también adherentes, partidarias de la tecnología, como son la tecnocracia, la filosofía analítica de la técnica, el transhumanismo, el aceleracionismo, el solucionismo tecnológico, la democracia aumentada, por supuesto también que la algocracia. Entonces, desde distintas perspectivas y durante bastante tiempo, redondeando y superando los 200 años, por lo menos entre los distintos pensadores está esa identificación de la tecnología como la herramienta, el instrumento que este conocimiento permite elaborar. Ahora, evidentemente que esta lectura nosotros podemos encontrar puntos de vista que lo cuestionan, y acá un punto de vista bien interesante es de un connotado filósofo político. Uno podría sorprenderse que un autor vinculado más bien con el pensamiento político se le pueda desprender un punto de vista sobre la tecnología, pero tiene que ver con lo siguiente. Esto está en la primera parte del discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres de Jean-Jacques Rousseau. Acá el autor nos dice, cito, siendo el cuerpo del hombre salvaje el único instrumento de él conocido, lo emplea en usos diversos,
de que son incapaces los nuestros, se refiere al hombre moderno, digamos, de su época, por falta de ejercicio. Y es nuestra industria la que nos arrebata la agilidad y la fuerza que la necesidad lo obliga a adquirir. Si hubiera tenido un hacha, ¿habría roto con el puño tan fuertes ramas? Si hubiese tenido una honda, ¿lanzaría a brazo con tanta fuerza las piedras? Si hubiera tenido escalera, ¿treparía con tanta ligereza por los árboles? Si hubiera tenido caballos, ¿sería tan rápido en la carrera? En el fondo, la tesis de Rousseau, que es una tesis muy interesante porque él se ubica, lo sitúan los estudiosos dentro de la tradición de la Ilustración, y la Ilustración se caracteriza justamente por reivindicar el conocimiento racional, el conocimiento científico y la superioridad de este frente al conocimiento medieval asentado en la creencia y en la fe. Sin embargo, Rousseau deja entrever que los efectos de este desarrollo científico en su, podríamos decir, aplicación práctica que tiene que ver con la elaboración de artefactos técnicos, dejaría efectos no tan positivos. Y esos efectos positivos hablan de un debilitamiento de las capacidades naturales del hombre salvaje que, como no tiene estos distintos artefactos, necesita sacar el máximo de sí, el máximo de sus capacidades naturales para poder sobrevivir. En la obra, yo ahí no me voy a meter en ese detalle, también habla de efectos en el sentido moral y de alguna forma cuestiones como la ambición, cuestiones como la envidia también surgen cuando la sociedad civil se establece. Y de ahí ese concepto que seguramente todos hemos escuchado del buen salvaje, ¿no? Un hombre que es, claro, ignorante, pero no envidia, ¿no? No tiene, por así decirlo, ese deterioro moral que sí tiene el ser humano, digamos, en la época moderna y contemporánea. Ahora, para no quedarnos solo con un autor francés del siglo XVIII, vamos con un autor francés del siglo XXI. Acá tenemos al señor Eric Sadin, un acérrimo detractor de los efectos de la tecnología en el ser humano, quien en La Humanidad Aumentada, una obra del año 2013, nos dice lo siguiente. Cito, poco a poco se ha disuelto el sujeto moderno, aquel que había surgido de la tradición humanista e instituido al individuo como un ser singular y libre, plenamente consciente de sus actos. Se desmorona entonces el poder de lo político basado en la deliberación y el compromiso con la decisión, para conceder progresivamente a los resultados estadísticos y las proyecciones algorítmicas la responsabilidad de instaurar y de decidir las elecciones públicas. Acá Sadin hace referencia a todo el procesamiento de datos que se emplea hoy por parte del Estado moderno para la toma de decisiones vinculada, por ejemplo, con la asignación de recursos, con las evaluaciones de desempeño, la identificación de perfiles de riesgo, riesgo financiero, riesgo de seguridad nacional, tendencias de opinión pública. Esas son todas cuestiones que a través del análisis de datos, a través de la programación algorítmica, se identifican y por lo tanto la autoridad política toma decisiones, pero toma decisiones a partir de las alternativas que le ofrece el programa algorítmico a través del procesamiento de información que para el cual se le utiliza, ¿no? La autoridad política, por así decirlo, no es la que examina los datos, es el programa que los examina. Entonces la autoridad solo se encuentra con la alternativa A, B y C que el programa le ofrece y escoge dentro de esas tres alternativas, pero sin participar verdaderamente del proceso de análisis de datos, ¿no? Bueno, a partir de ello entonces podríamos en primer lugar, como una conclusión o una primera conclusión muy preliminar, indicar que la relación entre tecnología y ser humano es una relación donde la verdad los efectos no son unidireccionales, sino que más bien son recíprocos en el sentido de que el ser humano crea artefactos, los hace evolucionar, pero también estos artefactos modifican las condiciones de vida del ser humano y también modifican las capacidades humanas, porque en un ejercicio muy sencillo y que nos lleva, por supuesto, al tema de momento, que es el chat GPT, en su momento cuando apareció la calculadora y se masificó su uso,
claro, ganamos en tiempo, ganamos en rapidez, pero desde el punto de vista del desarrollo del cálculo matemático, por ejemplo, el sistema educativo percibió un decrecimiento en el desarrollo de esa habilidad, ¿no? Y por lo tanto podríamos inferir que, claro, se ganó en una cosa, pero las generaciones, digamos, que utilizaron la calculadora, perdieron en otra, en comparación a las generaciones de estudiantes que no tuvieron acceso a la calculadora porque no se había creado. Y eso también lo podemos, siguiendo el ejemplo de Rousseau, por ejemplo, desprender respecto del automóvil, el microondas, el ascensor, o sea, de los artefactos tecnológicos en general. Entonces, como primera cosa, asentar esto de la reciprocidad de los efectos como un rasgo importante y verdaderamente fundamental de la relación del ser humano con la tecnología. En segundo lugar, bueno, las preguntas que surgen entonces desde la filosofía y que surgen principalmente en torno a esta interpretación instrumental que yo les estoy comentando, ¿no? A esta idea de que los artefactos tecnológicos son artefactos. Ahí tenemos por lo menos tres preguntas que emergen desde la década del 50 en adelante y que tiene que ver con cuestionar algunas de las características que tiene un objeto material y que se le atribuyen a los artefactos tecnológicos, por ejemplo, su condición de objetos materiales. Ahí hay una primera dirección y voy a comentar los argumentos, por supuesto. La otra dirección en las preguntas de los pensadores tiene que ver con esta idea de que el ser humano puede controlar esto, puede controlar la tecnología y de alguna manera puede, lo voy a decir en términos gráficos, ¿no? Desenchufar la máquina en el momento en que él estime conveniente. Y luego otro rasgo muy importante tiene que ver con si efectivamente la tecnología, por el hecho de ser en este caso un objeto, es ética y políticamente neutral. Como la entendemos como un instrumento, se da esta situación de que no es responsabilidad del objeto, digamos, las consecuencias de su uso. Bien, como les comento, estas tres preguntas han formado parte de la filosofía de la tecnología, así se llama esta área de la filosofía, que se viene desarrollando en los últimos 50 años, 70 años, la verdad, ¿no? Y acá, de parte de distintos autores, entonces tenemos algunos argumentos que permiten poner en entredicho la identificación de los artefactos tecnológicos con esta idea de que son objetos. Por ejemplo, respecto de su materialidad, ¿no? Que son objetos materiales, si uno revisa el trabajo de Mumford, por ejemplo, o de Danaher, ambos plantean que la tecnología, más que con los artefactos, tiene que ver con la red de dominio, la red de dominación que ellos establecen. Y eso tiene que ver ya con el establecimiento de prácticas, tiene que ver con la generación de instituciones que, por ejemplo, organizan el trabajo, ¿no? Y que, por ejemplo, además permiten evaluar el desempeño en ese trabajo. Bien, Danaher en particular habla incluso de una forma de gobernanza, y esto es lo que se conoce con el nombre de algocracia, el poder de los algoritmos, en un concepto bastante nuevo, porque es del año 2014, donde a través de la programación algorítmica se regula el funcionamiento no solo del trabajo, sino que de la administración del Estado. Entonces, deja de ser un objeto y pasa a ser una red de dominio y de organización de la sociedad. Esa es la tesis de estos dos autores. Bien, en el caso de Jack Ellul y en el caso de Wiener, ellos plantean algo sumamente interesante respecto de cómo la tecnología se desarrolla, pero no tanto porque el ser humano la haga evolucionar, sino que se desarrolla a partir de una lógica propia que tiene que ver con la capacidad de venta que tiene la tecnología. O sea, las tecnologías que se desarrollan son las que se pueden vender, no necesariamente las que son más originales, las que son más creativas, sino que aquellas que tienen capacidad de venta. Por lo tanto, eso escaparía directamente al control humano, desde la perspectiva, por supuesto, del mercado que seguramente nosotros conocemos desde el liberalismo, con esta idea de la mano invisible, con esta idea de la autorregulación. Y por ende, la tecnología en ese sentido se desarrollaría sola, se desarrollaría a partir de leyes propias, que como les comento tienen que ver sobre todo con la posibilidad que tienen de venderse y frente a la cual sería muy difícil que el ser humano se pudiera resistir. O sea,
volviendo al ejemplo de desenchufar la máquina, sería muy difícil hacerlo, ¿no? Sobre todo porque hay una dependencia y una posibilidad económica asociada a seguir con la máquina, en este caso, encendida. Y por último, conectado con este punto anterior, Herbert Marcuse o Jürgen Habermas, por ejemplo, nos van a hablar de cómo al desarrollarse la tecnología bajo una lógica de su capacidad de comercialización, no podríamos decir que es neutral. ¿Por qué? Porque en el fondo sí sería identificable en términos políticos y en términos económicos con un modelo liberal capitalista. Sí sería identificable con eso. Ese es el modelo que nos explica y que nos permite comprender cómo es que en la práctica la tecnología finalmente se desarrolla. Y en tal sentido, esto no lo dicen los autores, yo solo lo grafico como un ejemplo, por supuesto que los grandes centros de innovación tecnológica y de desarrollo de tecnología, nosotros podemos identificarla con facilidad en términos geográficos respecto de los países, ¿no?, en los cuales están localizados, y evidentemente en esos países identificar sus rasgos políticos y sus rasgos económicos. Entonces, al parecer no sería tan neutral, ¿me entienden? Al parecer no sería tan, no tendría tanta distancia, sino que habría en este caso una identificación de tipo político y de tipo económico. Bien, por todo esto, entonces no podríamos decir que controlamos la tecnología. Esa es un poco la conclusión general que plantean estos autores. No podríamos decir que el ser humano entonces es el señor que tiene, digamos, este artefacto y que lo emplea totalmente a su voluntad. Y de ahí las distintas posiciones, digamos, respecto de qué hacer, digamos, frente al fenómeno de la tecnología. Y podríamos decir que hay tres actitudes entre los pensadores, ¿no? Frente a lo que yo he sintetizado de forma muy general. Una primera actitud es la aceptación, en el sentido de esto es algo que se viene, es inevitable, por lo tanto lo que tenemos que hacer es tomarlo y aprovechar sus ventajas que van por el lado de la eficiencia, la eficacia, la rapidez, y claro, lo más probable es que el ser humano pierda protagonismo, no sé, por ejemplo, frente a la velocidad de procesamiento de datos, ¿no? Ahí la verdad es que la tecnología actual es capaz de hacerlo en volúmenes de información mucho más grandes de las que maneja el entendimiento humano y a una velocidad mucho mayor. Entonces, quedémonos con las ventajas. Esa es como un poco una actitud que podemos desprender, por ejemplo, del transhumanismo, de Nick Bostrom, ¿no? Un connotado y conocido representante de esta línea de pensamiento. Para el otro lado está la actitud contraria de resistencia, que es un poco la actitud de Eric Sabin o, por ejemplo, de Morozov, ¿ya? Que en el fondo llaman a detener esto, a boicotearlo incluso, en el sentido de que la tecnología está modificando de manera sustancial y determinante la naturaleza humana. Y de hecho, Eric Sabin, el autor que le cité delante, hasta nos habla de que lo que estamos experimentando hoy en día en la sociedad del siglo XXI es una fusión entre lo humano y la máquina, entre la carne y los chips, que lejos de ser una caricatura, es práctica toda vez que uno, por ejemplo, observa la dependencia de estos artefactos, ¿no? Y la cantidad de horas al día en que uno está unido, digamos, a este tipo de artefactos, ¿no? Pero sin embargo tenemos una tercera posición que podríamos plantearla como una tercera vía, una tercera alternativa, que más que por la opción de la aceptación per se o del rechazo, va por el lado de legitimar. Necesitamos instancias de legitimación. Y esas instancias de legitimación se deberían sostener en un protagonismo humano frente a la tecnología. Así como esperamos de repente que el ser humano se vuelva un sujeto consciente de su acción respecto a la naturaleza, y es la demanda, por ejemplo, de todos los movimientos ecológicos, también es esperable que ese ser humano, por sus características de sociabilidad y de racionalidad, también tome un protagonismo respecto de la tecnología, definiendo márgenes, definiendo usos, estableciendo límites y sobre todo haciéndolo de forma colaborativa, haciéndolo sobre todo de forma deliberativa, ¿no? A través de ejercicios de reflexión que hoy por hoy parecen distantes con la actitud un poco autómata, digamos, que nosotros podemos observar en el consumo
de las distintas tecnologías. En ese sentido, lo que los representantes de esta tercera vía invitan a hacer es una suerte como de despertar de este letargo, despertar de este limitarse a consumir los artefactos tal como son ofrecidos y tal como, por ejemplo, podemos ver en iniciativas de innovación en educación o en distintos ámbitos, nosotros tomar la tecnología y darle un cauce, darle una dirección de acuerdo a lo que nosotros mismos previamente vamos a definir como lo que queremos respecto de la tecnología. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Excelente, como siempre. Bueno, ahí tenemos una pregunta. Ya dije al principio que las preguntas al final de los dos ponentes. Continuamos ahora con nuestro segundo ponente, que es Francisco Díaz. Siempre le cambio el apellido, Francisco Silva Díaz, quien es chileno en España, como dije anteriormente. Es profesor de Educación General Básica con mención en Matemática en la Universidad Católica del Maule. Es máster en Investigación e Innovación en Currículum y Formación, especialidad en Didáctica de las Ciencias Experimentales, STEAM, Universidad de Granada, y está estudiando el doctorado, como dije al principio, en Educación en Línea de Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales en la Educación para la Sostenibilidad en la Universidad de Granada. Adelante, Francisco, el escenario es tuyo. Éxitos. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias también a Daniel por la interesante postura que nos ha presentado respecto al tema de la tecnología y cómo nos posicionamos los seres humanos frente a ellas. Creo que es sumamente relevante, especialmente considerando los avances tecnológicos acelerados en los últimos años respecto a lo que tiene que ver con el ámbito de la tecnología, más de lo digital, por sobre otras cosas. Bien, yo les voy a presentar respecto ahora lo que tiene que ver con ChatGPT y aquellos desafíos éticos en los procesos educativos. Vamos a intentar de una u otra forma estar analizando respecto a este tipo de tecnologías que han aparecido durante los últimos años, pero que no son nuevas y que hemos empezado a utilizar con mayor frecuencia. Ya por ahí, por el año 2017, un conglomerado norteamericano, el News Media Report, elaboraba un informe llamado el Horizon Report, en el cual situaba la tecnología de la inteligencia artificial como una de aquellas que se pondrían en contacto en el ámbito educativo ya a partir de los próximos 5 años. Ya podemos ver que esa es una realidad, que ya efectivamente estamos cada vez más cercanos a este tipo de tecnologías y comprendemos mucho mejor de qué se trata y cómo la podemos ir utilizando. En este caso, vamos a ir observando, ¿cierto?, dentro de esta presentación, al menos 5 puntos interesantes que son una introducción respecto al concepto de inteligencia artificial. Luego hablaremos sobre el caso en particular o ilustre de lo que es el ChatGPT, qué es la inteligencia artificial, algunos ejemplos prácticos respecto al uso de esta tecnología en el ámbito de la educación y finalmente algunas reflexiones orientativas también al tema del uso y como muy bien señalaba anteriormente Daniel, respecto al posicionamiento que tenemos los usuarios frente a estas tecnologías. Bien. Quizás sea lo más interesante partir hablando de ChatGPT y señalar cómo esta tecnología nos ha situado en un momento en el cual pareciera ser que las cosas resultan mucho más fáciles o mucho más inmediatas. En ese caso, por ejemplo, yo le planteaba como parte de un ejercicio para presentar el día de hoy, que me dijese qué es lo que podríamos presentar para hablar sobre aquellos beneficios del mismo ChatGPT en el ámbito de la educación. Y me señalan 3 puntos en particular: destacar cómo la inteligencia artificial puede personalizar el aprendizaje y mejorar la experiencia educativa, exponer cómo ChatGPT brinda retroalimentación instantánea y un apoyo interactivo a los estudiantes, y resaltar cómo el uso del ChatGPT en la educación fomenta la adopción de tecnologías innovadoras y prepara a los estudiantes para el futuro digital. Pareciera ser, ¿cierto?, que a partir de esto tenemos una especie de aprobación y pareciera ser que tenemos resultados inmediatos y muy concluyentes, y con lo cual podríamos decir que nuestra presentación termina aquí, porque gracias a lo que podemos obtener con ChatGPT terminaríamos por finalizar. Y además le he preguntado cómo hacer una presentación mucho más entretenida y la sugerencia también es incluir gatitos, por lo cual también agrego un gatito. Y invitamos también a la reflexión a que evidentemente no terminamos acá, pero pareciera ser
que cuando hablamos con nuestros estudiantes o cuando trabajamos con nuestros estudiantes, pareciera ser ese el proceso. Es decir, establecer una pregunta, establecer un inquiry, un prompts en este caso a ChatGPT o a la inteligencia artificial que fuese, y obtenemos respuestas, y a partir de esas respuestas terminamos trabajo y terminamos proceso muy rápidamente, y nos quedamos fuera de cualquier otro tipo de reflexión, y por lo cual creo que en el ámbito de la tecnología tenemos que hacer mayores reflexiones respecto a cómo esa integración se va dando y cómo esa transición va llegando al aula. En ese sentido, hace un tiempo atrás planteaba una reflexión respecto en un breve video sobre la educación y el chat GPT, que nos ponía nuevamente en tela de juicio o nuevamente en jaque a los profesores. La tecnología, como podemos ver, ¿no?, ha tenido como objetivo principal desde sus orígenes facilitar el desarrollo de tareas o procesos desarrollados por las personas. En este caso, ¿cómo impacta ChatGPT? Ya nos encontramos en algún momento frente a una disyuntiva respecto de la integración tecnológica, especialmente de los ordenadores. Especialmente aquellos docentes, sabremos que tuvimos que enfrentar el famoso copy-paste. Ya luego nos encontramos con una problemática que está adscrita a todo lo que tiene que ver con el desarrollo en el siglo XXI, con estudiantes también, con un tema generacional totalmente distinto al cual podríamos traer nosotros, y con el cual tenemos que entender que la tecnología en ese sentido es algo más cercano de lo que podríamos comprender nosotros en su momento. Tenemos que comprender también que esta y otras tecnologías que van a ir apareciendo, y evidentemente ya una vez situada una de ellas, lo más probable es que se vayan situando muchas más, comprender este nuevo fenómeno educativo, mucho más tecnologizado, pero no por lo tanto vamos a demonizar esa tecnología, sino que al contrario, como señalamos ahí, debemos aprovecharla. Y aprovecho también de señalar, la fotografía que utilizo ahí es una fotografía que suelo utilizar bastante porque me costó, y se lo digo a mis amigos, me costó $25 en una sesión fotográfica, y por lo cual cada vez que puedo aprovecho. Son los mejores $25 gastados. Bien, dicho esto, continuamos con lo demás. Yo no sé qué tan generacional estamos conectados la audiencia y yo. Sí sé que es cierto que con aquellos docentes estamos más vinculados. No se trata solo de ChatGPT o de la inteligencia artificial. Aquí tenemos antecedentes históricos respecto a cómo elementos tecnológicos han venido a ofrecer ayuda o asistencia. Desde el año 97, que contábamos con un clip que nos ofrecía ciertas asistencias, lo que era el Office 97 o el Microsoft Office como software de ofimática. Y no solo Clipo, lo que pasa es que Clipo, o como se le llamaba, ¿no? Era el más icónico porque era el que traía por defecto. Ya luego, si querías, podías ir cambiando en todos estos que se señalan en esta lámina. Sin embargo, implicaba también un proceso de conocimiento tecnológico un poco más superior. Había que instalar el CD y había que hacer algún cambio ahí dentro de la configuración de esta misma asistente que traía automáticamente en la ofimática, especialmente Word. Y luego, no solo fue efectivo, sino que también a posteriori empezó a traer más problemas que soluciones, porque evidentemente que en la intención de tratar de solucionar problemas a los usuarios, terminaba siendo algo irritante. Lo ponemos entre paréntesis también ahí. De hecho, varios usuarios manifestaban a Microsoft su molestia con este tipo de recursos, que termina siendo eliminado de la plataforma del año 2007. Pero un poco haciendo esa lógica del asistente tecnológico, del asistente virtual, de aquel elemento tecnologizado o digital que nos está ofreciendo ayuda. No solo es ChatGPT, ya lo hemos tenido históricamente en varias situaciones. Bueno, al respecto se plantea, ¿cierto? Sidney Harris, un columnista del Chicago News, Chicago Journal News, ofrecía esta frase en la que señalaba que voy a correr un poquito aquí para poder leerla, que el principal peligro no es que los computadores empiecen a pensar como los seres humanos, sino que los seres humanos empecemos a pensar como los computadores, en un pensamiento mucho más concreto, mucho más rígido. Debemos entender también que los ordenadores, los computadores, basan sus procesos en función de las instrucciones que les van entregando los usuarios. Como lo decía Daniel hace un rato atrás, no es la máquina la que se equivoca, sino que somos los usuarios también los que cometemos ciertos errores a la hora de utilizar la herramienta. Y en ese sentido es importante, quizás más allá de lo que señala Sidney Harris, que lo señala por ahí por el año 80, hace bastantes años atrás, creo que lo más interesante de esto es que hay que rescatar de que no podemos quedarnos
simplemente con lo que nos ofrezca este tipo de software o este tipo de plataforma, sino que también nosotros debemos ser capaces de fomentar el pensamiento creativo, debemos ser capaces de fomentar nuestra habilidad de escritura, y no quedarnos, como también graficaba muy bien Daniel, con el ejemplo de la calculadora, como una plataforma que nos facilita la vida, pero que evidentemente nos está coartando también el desarrollo de otras habilidades cognitivas sumamente importantes, como la creatividad o como la escritura espontánea. Al respecto, hay cierta preocupación desde la UNESCO, especialmente, como muchas otras entidades. Ya lo señalaban también, hay algunos países que están tomando medidas respecto de este tipo de adopción de tecnologías como las inteligencias artificiales, y señalan, ¿cierto?, algunas consideraciones éticas, especialmente sobre la implementación de estos recursos, porque han tenido una explosiva demanda, una explosiva exposición en el ámbito no solo educativo, sino que político y social. Y en ese sentido, en el año 2021, el 23 de noviembre, para ser específico, se plasma esta serie de recomendaciones emanadas desde la reflexión que producía la UNESCO en varios aspectos o ámbitos de la sociedad, pero principalmente nos llama la atención a nosotros en particular lo que tiene que ver con la educación y la investigación. En el mandato, en la sugerencia número 104, se planteaba que los Estados miembros deberían alentar a las iniciativas de investigación sobre la utilización responsable y ética de las tecnologías de la inteligencia artificial en la enseñanza, la formación de docentes y el aprendizaje electrónico. Y es quizás en estas dos últimos elementos, y principalmente en lo que tiene que ver con la formación de docentes, es donde hemos tenido históricamente las mayores debilidades, porque ya tenemos conciencia de que otros fenómenos de inclusión de tecnología han fracasado en la medida en que no se ha desarrollado una correcta formación docente. Por ejemplo, el tema de las competencias digitales es un tema que se ha venido estudiando hace muchos años, y en Chile precisamente hay varios estudios que señalan que uno de los primeros errores o grandes errores que se cometen a la hora de formar a docentes en el ámbito de la competencia digital es que los formadores de formadores no cuentan con las competencias digitales idóneas como para realizar esa formación, por lo cual se replica un modelo que está basado en un error principalmente respecto a la implementación. Y luego también señalan algo muy importante, que estas iniciativas deben estar acompañadas de una evaluación adecuada de la calidad de la educación y las repercusiones que la utilización de las tecnologías de la IA tiene para los educandos y los docentes. Como muy bien señalaba también Daniel, en la medida que nos acostumbramos al uso de este tipo de recursos, al uso de este tipo de tecnología, vamos perdiendo nuestra capacidad de desarrollo auténtico. Y eso, evidentemente, es algo que tanto docentes como también estudiantes debemos tener la capacidad de no perder. Ahí somos los docentes los llamados también a fomentar ese tema de la práctica, de tener una conciencia responsable respecto del uso de este tipo de tecnologías. Dicho esto, dichas las advertencias al respecto, ¿no? Podemos empezar ya a comentar respecto a qué es la inteligencia artificial en términos más generales. Y para comprenderlo, básicamente, en algo mucho más sencillo, se señala que la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas para imitar o simular la inteligencia humana o los procesos que conllevan un pensamiento cognitivo o uso de la inteligencia. Implica el desarrollo de algoritmos y sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia, como el reconocimiento de voz, procesamiento del lenguaje natural y la toma de decisiones. Yo lo mencionaba hace unos momentos atrás, ¿no? Las máquinas estaban diseñadas para seguir instrucciones en la medida que los usuarios les decían qué es lo que se había que desarrollar. El uso de la inteligencia artificial o el desarrollo de estos modelos implica que las máquinas van teniendo un aprendizaje en función de la experiencia que van teniendo con los usuarios y también del acceso a la información con la que cuentan, ¿vale? Por ejemplo, el mismo caso de ChatGPT no es un modelo que esté conectado a lo que mucha gente tiene la creencia, por ejemplo, en línea, que estuviera conectado a Internet. De hecho, cuando uno hace consultas o intenta buscar información más relativa a años más cercanos, más recientes, hace la aclaración de que este modelo funciona hasta el 2021 en base a la información que tiene recopilada hasta ese año. Ya toda la información que venga después es una información que no la maneja. Probablemente las nuevas versiones de ChatGPT, estamos hablando de la 3.5, pero ya salida la 4.0, evidentemente eso va a ir avanzando
en la medida que también vayan avanzando sus modelos. Bien. Ahora, ¿qué ejemplos tenemos respecto de lo que es la inteligencia artificial y que nosotros conocemos a día de hoy y que ya la hemos visto, pero probablemente no la concebimos desde esa lógica de inteligencia artificial? Probablemente muchos de ustedes conozcan lo que son los chatbots, luego vamos a ver algunos ejemplos de ello. También tenemos, ¿cierto?, lo que es el tema de los asistentes virtuales, muy similar al chatbot. Eh, Quizás, y cuando empieza toda esta revolución por el uso de las tecnologías emergentes, especialmente la inteligencia artificial, nos encontramos con las primeras imágenes producidas a partir de las instrucciones a través de texto. Luego hablábamos del tema de la traducción automática. Hay esfuerzos para alcanzar la inclusividad lingüística que apuntan a desarrollar instrumentos que nos permitan tener traducciones simultáneas y aperturar un poco las diferencias lingüísticas que podemos tener con otros usuarios, con lo cual tenemos mayor accesibilidad a la comunicación. Gestión bibliográfica también hay algunas opciones también muy interesantes ahí, y búsqueda de información. Nosotros vamos a ver algunas de ellas que pueden ser muy interesantes para el ámbito de la educación. Por ejemplo, lo primero, hablar sobre los chatbots. Yo pongo 3 ejemplos aquí de chatbot que puedo conocer. Probablemente no sea tan contextualizado el ámbito de Toby, pero en lo particular para mí sí, porque tengo Vodafone como línea telefónica y cada vez que intento resolver un problema, termino conversando con este chat. Quizás no es lo que yo espero, porque probablemente muchos de nosotros esperamos tener una conversación con una persona real que nos dé soluciones reales respecto a nuestras problemáticas. Todos estos modelos, cabe señalar que no cuentan con inteligencia artificial, pero cuentan con una inteligencia artificial con una capa muy inicial. Dentro del aprendizaje de las máquinas, el machine learning, hay algo que se llama el deep learning, que en este caso los chatbots no cuentan con él. No es que vayan haciendo un proceso automatizado de aprendizaje. Ellos cuentan con una base de datos en la cual pueden responder respecto a los requerimientos y siempre intentarán guiar la conversación en esa línea para que las respuestas provengan a partir de estas bases de datos. Bueno, entonces nos ayudará, pero muchas veces termina siendo infructuoso nuestros intentos de resolver problemas a través de estos chats. Ya luego también hay uno de Movistar en Latinoamérica, un bot de asistencia digital, y muchos nos daremos cuenta que el día de hoy pareciera ser que el uso de WhatsApp como instrumento para la asistencia a los usuarios es el preferente de las empresas, porque evidentemente sistematizan sus políticas y de esa forma pueden ir resolviendo de forma más práctica, al menos ellos, porque no sé qué tan práctico termina siendo para el usuario. Y Scotty, que también es un nuevo asistente virtual de Scotiabank, que también promocionan esta ayuda al usuario a través de modelos de aprendizaje mucho más rápido. En este caso, están mucho más controlados que lo que pudiera hacer ChatGPT. Bien, cuando hablamos de texto-imagen o texto-image, que también han sido muy famosos estos 3, al menos estos 3 modelos de inteligencia artificial, nos encontramos con DALL-E, que fue uno de los primeros en aparecer, y que llamaba mucho la atención porque podíamos, a partir de una instrucción, solicitar que nos fuese dando un dibujo, una imagen, a partir, ¿cierto?, de un texto que en un principio, es cierto, suele ser mucho más rústico, y por lo tanto el producto que nos ofrece de vuelta no es tan pulido como pudiéramos decirlo. Y de ahí aparecen perfiles también que se dice que dentro de las profesiones que se vienen a futuro, ¿no?, tienen que ver con esta del diseñador de prompts, o aquella persona que va a estar encargado de poder señalarle a la inteligencia artificial qué es lo que se espera conseguir y cada vez pueda pulir mejor el proceso para que los resultados obtenidos sean mucho mejores. Luego está Midjourney, que también es otro tipo de inteligencia artificial diseñada para la creación de, en este caso, lienzos con imágenes estructuradas y definidas. Y Stable Diffusion, que funciona curiosamente a partir de un canal Discord, que es un canal como WhatsApp, pero también para comunicación, en el cual a partir de una instrucción puedes obtener una imagen que te la va generando esta inteligencia artificial. He traído algunos ejemplos de quizás una de las personas más interesantes respecto a lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial en términos de creación de imágenes. Aquí vemos
como Jesús Serrano, él trabaja como ingeniero jefe en Microsoft acá en España, ha hecho algunas modificaciones respecto a los pósters o a las películas en función de los actores. Todo esto es realizado a través de el uso de inteligencia artificial. Sí que es cierto que el proceso que ha utilizado Jesús en este caso ha sido utilizando estas tres inteligencias que mencionaba anteriormente de forma simultánea. Va puliendo cada uno de sus procesos, pasándolo por cada una de ellas, obteniendo imágenes que son de muy buena calidad y que parecieran ser, ¿cierto?, muy auténticas. También había un caso muy emblemático hace un par de meses, quizás atrás, respecto a algunas imágenes que se presentaban sobre Donald Trump escapando de la policía, sobre el Papa utilizando algún tipo de vestimenta que no correspondía a la que solía utilizar él. Entonces, aquí también es donde empiezan los cuestionamientos éticos del uso de este tipo de recursos, porque evidentemente si se utilizan como parte de una maquetación de lo que son las fake news, evidentemente para el usuario que no es avesado, que no tiene conocimiento, podría inducir al error. Y es ahí donde tenemos que tener esos cuidados éticos, esos cuidados morales, esa discusión que debe haber respecto al uso malintencionado de la tecnología. Bien, otro elemento que quizás lo utilizamos mucho más de lo que creemos y que está muy vinculado con el ámbito de la inteligencia artificial tiene que ver con estos motores de traducción, que en un principio, es cierto, traducen en una base de datos a partir de lo que mantienen como lenguaje adscrito al modelo, pero que con el pasar de los tiempos comienzan a incorporar aprendizaje automático, comienzan a utilizar modelos de inteligencia artificial para poder desarrollar traducciones de forma instantánea, en tiempo real, y de muy buena calidad. Para aquellos que no conozcan DeepL, DeepL es uno de los mejores traductores al día de hoy para hacer traducción con muy buen nivel. Ahora, de estos tres, ¿cierto? Que son muy buenos, quizás convenga también señalar que en el caso de ChatGPT también ofrece este mismo tipo de solución, que si queremos hacer una traducción a un idioma en particular, nosotros podemos, a partir de un texto que ya está escrito, plasmarlo a través del chat GPT y pedirle que lo traduzca en función también del estilo que nosotros quisiéramos que tenga. Y por ejemplo, si quisiera pedirle que me traduzca un inglés estilo norteamericano, en un formato al modelo de Shakespeare, por poner algo, lo hace. Y de hecho se han hecho varios experimentos al respecto. Y es muy interesante, especialmente en el ámbito del inglés más profesional, porque ofrece traducciones muy cercanas a lo que podría ser traducciones a nivel nativo. Bien, y quizás como bonus track, porque esto quizás puede ser una herramienta muy interesante para aquellos quienes trabajan en el ámbito de la docencia, tiene que ver con el uso de Canva, la plataforma de diseño, que ha incorporado dentro de la misma plataforma la creación de recursos con inteligencia artificial. Y en este caso, por ejemplo, nos ofrece la posibilidad de crear imágenes. Ha conectado sus servidores con Stable Diffusion, con la generadora de imágenes a partir de texto que les comentaba anteriormente, y ahí a partir de estos prompts. Los prompts son las instrucciones que se le entrega a un modelo de inteligencia artificial para obtener la respuesta esperada. Entonces, por ahí podremos encontrar en Internet los mejores prompts para obtener tal cosa, o una lista de prompts para qué sé yo, lo que ahí podamos ir necesitando. Bueno, el prompt va a ser esta instrucción que se le entrega y cada vez que vaya con más detalle o con mayor especificidad respecto a lo que se espera como respuesta, vamos a obtener mejores resultados. Por ejemplo, acá se le pide a un estudiante con un visor de realidad virtual mirando las montañas por la ventana y lo que nos entrega el prompt efectivamente es lo mismo. También incluyen distintos estilos gráficos para que la imagen que obtenemos vaya teniendo ciertos matices y se puedan ir utilizando. Y abajo también se le pedía, por ejemplo, un profesor varón dando ponencia online sobre ChatGPT en educación. Es curioso porque al pedirle que un profesor dé una ponencia online sobre ChatGPT, como modelo, el resultado siempre apuntaba a una mujer y quizás muy vinculado con los estereotipos. No hacía la distinción. Entonces, evidentemente había que darle una instrucción para mejorar el prompt para la respuesta que uno estaba esperando. Y bueno, esos son parte de imágenes que se pueden ir viendo, ¿no?
Bien, algunas reflexiones respecto a lo que podemos ir viendo respecto al uso de este tipo de tecnologías y que también se planteaba al comienzo, ¿no? Eh, la imaginación es más importante que el conocimiento. De hecho, el conocimiento es limitado, pero mientras que la imaginación circunda al mundo. Esto lo plantea AE, que me imagino que probablemente muchos de ustedes sabrán que es Albert Einstein, y que tiene que ver mucho con el tema de los procesos de creatividad. Y que es, y esta mañana hacíamos la reflexión también con compañeros de la facultad. Pareciera ser que ChatGPT u otros modelos de inteligencia artificial parecieran ser la manzana haciendo alusión a Adán y Eva, que es muy fácil caer en esa tentación de decir, bueno, todo lo resuelven estos modelos y con lo cual me facilita la tarea. Sin embargo, el proceso de reflexión debe ser mucho, mucho mayor. No podemos quedarnos, no podemos depender de este tipo de recursos a la hora de poder desarrollar nuestras actividades profesionales, eh, principalmente porque no queremos tampoco perder nuestras habilidades adquiridas a través de años y años de desarrollo, como lo es, por ejemplo, la creatividad o la reflexión, especialmente no en esta época que pareciera ser que todo resulta ser muy rápido, muy efectivo y muy al alcance de la mano. Y ahí es cuando nosotros nos planteábamos esto de tener mucho cuidado con los estudiantes. La tecnología evidentemente nos ofrece soluciones, pero evidentemente que también tenemos que tener muchos resguardos a la hora de utilizarla, principalmente en el ámbito de la educación de quién va a utilizar esta tecnología. ¿Vale? Por ahí planteaban en algún momento que era muy simple saber si un estudiante estaba utilizando el ChatGPT o no, porque uno conoce la estructura o la escritura de nuestros estudiantes. Aquellas personas que señalan ese tipo de sugerencias, me imagino que no han estado con 50 estudiantes y no han tenido que revisar 50 informes de estudiantes, porque evidentemente que es un proceso mucho más complejo de lo que parece y que muchas veces no llegamos a percatarnos de ese tipo de estructura. Ahora, otra mención que se hacía, ¿no? Apuntaba a que si el informe está muy bien escrito, lo hizo una inteligencia artificial. Y ahí ya podemos empezar a dudar respecto a la procedencia, en términos más jocosos, si queremos llamarlo así. Y cierro con una imagen que en lo particular a mí me llama mucho la atención, porque está muy cercana a mi contexto generacional y probablemente con el contexto de algunos de ustedes. Esta es la imagen de John Connor mirándote cómo te haces amigo de la inteligencia artificial. Muchas gracias por escuchar y quedo atento también aquí a las reflexiones que podamos compartir en conjunto. Muchas gracias, Francisco. De verdad, muy interesante. Nos diste un paseo por todas esas herramientas que usamos, conocidas y desconocidas, pero que nos ayudan en nuestro proceso como docentes. Vamos acá a responder las preguntas que están por acá. Y se da el derecho de palabra a las personas. Hay dos personas por ahí también con la mano levantada. Daniel, tienes una por acá que dice, ¿cómo la falta de neutralidad de la tecnología afecta a la sociedad desde la mirada política o sociológica? Desde la mirada política O sociológica. me da la sensación que es sociológica la pregunta. Lo colocaron pegado, sí, de eso. Sí, no, lo más probable. Voy a asumir que es eso. Bueno, es una pregunta bien amplia. Yo voy a intentar ser como breve y acotarlo un poco en razón de lo que estuvimos presentando y de puntos que también planteó Francisco. Y es respecto a la identificación del desarrollo tecnológico con una corriente política, una corriente económica determinada, que destaqué en mi presentación. Pero quizás el tema principal es la falta de claridad o de conciencia de de ese influjo, ¿no? En ese sentido, la tecnología está muy, podemos observarla, ¿no? Muy vinculada a una lógica de consumo, pero mi sensación es que no hay tanta claridad respecto de la presencia de esa lógica de consumo. Y me parece que ahí está lo peligroso,
Si lo circunscribimos a los espacios educativos, evidentemente que de parte de los estudiantes y de parte de los docentes también falta bastante tomar conciencia de ello, y sobre todo respecto del empleo, del uso que se le puede dar, digamos, a los recursos tecnológicos. Hay iniciativas que la verdad son bien sencillas. Yo tengo un colega que algunas veces ha salido en el diario, básicamente porque él trabaja mucho con memes en sus clases. Él es profesor de religión y él dibuja así, ¿no? Entonces, por supuesto que hay recursos tecnológicos que no harían necesario que él tenga que dibujar con plumón en la pizarra los memes, pero claro, su creatividad es algo que no se va a perder si es que, por ejemplo, él utiliza esos recursos tecnológicos. Y eso que yo estoy ejemplificando de forma muy sencilla, da cuenta que de repente el uso de la tecnología también puede fomentar la creatividad, si esto se encausa, si esto se le da una mirada, si esto se le da una dirección. Por lo tanto, creo que el gran tema es el botón automático, ¿no? El piloto automático con el cual se consume la tecnología, se usa la tecnología, y entre otras cosas se pasa por alto las lógicas políticas y económicas que están subyacentes en su desarrollo y en su crecimiento. Creo que eso sería lo central. Gracias, Daniel. Por acá tenemos otra. Tenemos para Francisco: ¿qué sugerencia podría hacer para usar la inteligencia artificial como el ChatGPT en la comprensión o reflexión de contenidos? Es muy interesante, principalmente porque creo que considerando los cambios generacionales y considerando, ¿cierto?, una nueva mirada del ámbito de la educación, eh, creo que no es conveniente seguir con un proceso evaluativo de un producto final en términos de generación de un ensayo, de un elemento que provenga, ¿cierto?, de una revisión de la literatura, que probablemente, ¿cierto?, sea muy conveniente, pero creo que eso debe tener, ¿cierto?, una aplicabilidad, un segundo paso de aplicabilidad, que el proceso de investigación se pueda desarrollar y que podamos utilizar este tipo de tecnologías que nos ayuden, ¿cierto?, en la búsqueda de información, la sistematización de procesos, pero sí que es cierto que creo que de cara a un siglo XXI debemos avanzar en el desarrollo más de proyectos educativos que tengan un impacto o que tengan una aplicación a partir de lo que el estudiante pueda hacer con ese conocimiento que adquiere, que no quede solamente en un proceso de revisión y de investigación y de redacción de un producto final, sino que tengan una aplicabilidad. Y en la medida que podamos generar esa aplicabilidad a través de un proyecto, a través de una implementación de una metodología mucho más activa, creo que podemos ir solventando esas dificultades que nos puedan suscitar el uso de este tipo de herramientas, porque principalmente van a llevar al estudiante no solo a quedarse con la información recogida, sino que también a cómo la implementa, o cómo la contextualiza, o cómo la lleva a la situación de aprendizaje que le estamos solicitando o fomentando. Gracias, Francisco. De verdad, muy interesante. Aquí tenemos una que lo que está abierta, nos dice, ¿para quién? Dice: ¿cómo diría usted que estamos, y desde su experiencia, qué países en América están en vanguardia en educación referente a la inteligencia artificial? Me imagino que será para Francisco por la temática. Yo te diría que en términos de inteligencia artificial quizás nos ha pillado a todos en términos generales, y porque tiene que ver con un acceso al uso de la tecnología digital. Creo que sí es cierto que actualmente contamos con brechas digitales notoriamente marcadas en el ámbito latinoamericano. Europa también tiene sus dolores propios, con zonas también con dificultad de acceso a este tipo de recursos, o acceso a la conectividad, quizás en el siglo XXI, que nos cuesta comprender aún cómo tenemos estas desigualdades digitales. Y en la medida en que obtengamos estas desigualdades, ¿no? Se hace mucho más difícil la implementación. Aunque yo diría que esas diferencias ya no están tan marcadas dependiendo del sector geográfico en el que nos ubiquemos. Yo diría que en Europa o Latinoamérica han tenido experiencias que van en línea, o que van de forma simultánea, por así decirlo, ¿no? Porque sí que es cierto que también la inteligencia artificial nos ha pillado a todos por igual. No es que haya aparecido o se haya establecido en una zona geopolítica, por así decirlo, ¿no? Y que luego se haya masificado, sino que pareciera ser que existió un boom
una explosión respecto al uso de este tipo de recursos que nos llegó a todos de forma muy paralela. Gracias, Francisco. Por acá tienes una, Daniel. Primero hacen como un texto y luego te hacen la pregunta porque, o sea, no tienen los signos de interrogación, pero menos que es una pregunta. Cecilia Carvajal dice, el gran desafío de la tecnología es su democratización, tal como plantea Rousseau respecto a la inquietud y desigualdad. Desde el punto de vista del poder que reviste frente a quienes no tienen igual acceso, me imagino, ya sea por analfabetización o por grupo etario económico, ¿cuál a su juicio sería el planteamiento de la filosofía en pleno siglo XXI para cortar esta brecha de desigualdad? Ya. Interesante pregunta porque podemos ver en torno a la democratización que la tecnología produce dos lecturas distintas entre los pensadores del siglo XXI en adelante. Tim Wu, que es famoso representante de algo que le llaman solucionismo tecnológico, uno de los argumentos que entrega en su lectura favorable hacia la tecnología es precisamente el argumento de la democratización. E incluso hay otros teóricos que describen el espacio de la web precisamente como una nueva agora digital moderna, porque en el fondo uno puede acceder con mucha más facilidad que se accedía en periodos históricos del pasado respecto de los espacios de decisión política y de acceso a la información. Y en tal sentido, la información que se sube y la información que se descarga también aparece como un ejercicio de libertad, ¿no? Y de intercambio. O sea, yo puedo navegar en la web, puedo enterarme de todas las áreas del conocimiento y evidentemente que tengo la posibilidad de sacarle mucho provecho. Entonces, eso de parte de autores favorables a la tecnología aparece como un argumento justamente de sus beneficios, que sería la democratización del espacio público. Pero y esta es una de las cosas entretenidas de la filosofía, tenemos el punto de vista también disidente respecto de esta idea, que justamente destaca que la tecnología reproduce las desigualdades sociales, sobre todo si la tecnología se mueve con una lógica de consumo, identificable con una corriente política y económica determinada, y por lo tanto nosotros podemos verlo en formas bien concretas e incluso yo me atrevería a decir bien cercanas en el tiempo. O sea, la experiencia que hubo con la pandemia respecto de la implementación forzada, apresurada de las clases virtuales, yo creo que una de las cosas que reveló, junto con la necesidad de capacitación y de socialización, digamos, de estos recursos, es justamente las desigualdades en el acceso. Y me parece que hubo experiencias dramáticas, ¿no? El porcentaje de gente que no pudo sumarse, estoy pensando en el sistema de educación superior, a esta modalidad implementada, insisto, de manera abrupta, producto de la emergencia sanitaria, también revela no solo lo grave de la emergencia sanitaria, sino que la poca accesibilidad que nosotros pensamos que puede haber. Y eso además lo podemos ver reflejado en el sistema de educación secundario y por supuesto que en el sistema de educación básico. Y quizás en los niveles más cercanos a la básica, en los primeros cursos es todavía o fue todavía mucho más complejo. A mí me parece que, y esto ya es más una suerte como de reflexión personal, la democratización entendida como espacio no sé si es suficiente. Finalmente, los espacios públicos debieran no tan solo contar con instancias de participación, sino que con instancias de intervención. Y eso supone la conciencia de, o sea, ¿qué voy a hacer en el espacio público? Ya sea virtual, ya sea físico. Respecto de eso hay, y esto podemos mezclarlo con otros factores más, como por ejemplo la desafección con las instituciones y con la misma participación que por lo menos en Chile ha tenido experiencias un poco disímiles, ¿no? Altas cotas de participación y participación más bien baja, y esto de manera como un poquito oscilante. Entonces, si lo vamos a ver desde la arista política, no solo hay que ver lo tecnológico, también hay que ver el espacio democrático que nosotros estamos imaginando, el espacio democrático que nosotros estamos asumiendo, y quizás que estamos entendiendo por participación. Me pasa lo mismo con el concepto de inteligencia, subyacente en la idea de inteligencia artificial. ¿Qué entendemos por inteligencia?
quizás eso es lo primero que hay que entrar a definir para poder reflexionarlo y en el fondo posicionarnos frente a estos fenómenos. Eso. Buenas noches, profesores. Aparte de la ética, ¿existen ya legislaciones en algún país que regulen el cómo y hasta dónde podemos llegar con el uso de estas inteligencias artificiales? Como por ejemplo el uso para generar fake news, perdón. Sí, sí, de hecho las hay. Específicamente acá en Europa, la Unión Europea estableció un marco regulatorio para el uso de la inteligencia artificial, estableció varios indicadores respecto al desarrollo y a la utilización, específicamente respecto a este tipo de recursos. Sin ir más lejos, lo que hablábamos del caso de Italia es una aplicación muy estricta respecto a estas regulaciones que establecía la Unión Europea. Esto se discutió el año pasado, más o menos a fines el segundo semestre del 2022 y ya está aprobado como marco regulatorio al menos en lo que es el espacio europeo. Ya, gracias, Francisco. Una arista interesante ahí, solo para sumarme, digamos, a la respuesta de Francisco, un ámbito donde la legislación en Europa está mucho más avanzada respecto de la obtención de datos, porque justamente los sistemas algorítmicos y los sistemas de Big Data que funcionan analizando datos en este caso, uno de los temas es de dónde obtienen los datos, ¿no? Ahí hay una fuente de información que la entregamos nosotros mismos a través de redes sociales, pero hay otra fuente de información de datos que no cuentan con nuestro consentimiento directo y tiene que ver con todas las imágenes de cámaras de seguridad, cámaras de cajeros automáticos, por ejemplo, drones y un montón de tecnología, digamos, de esa naturaleza, y que, para explicarlo en sencillo, ¿no? Muchas veces empresas de Big Data las procesan y las venden a, por ejemplo, compañías que tienen, no sé, comercio. Voy a dar un ejemplo muy sencillo, perdón. Pero en determinada cuadra, a través de las cámaras de seguridad, podemos determinar el rango etario de las personas que van caminando por ahí. Y a partir de eso, por ejemplo, identificar, no sé, tendencias en la vestimenta. Y esa información se lo puede ofrecer una empresa de vestuario que va a vender jeans porque el análisis de datos arrojó que, no sé, el 45% de las personas que pasan por ahí usan jeans, ¿me entienden? Y eso es complejo porque esa es información que yo no estoy escogiendo entregar. Se obtiene porque pasé por esa cuadra, no porque yo decidí subir mi foto a una red social, que eso también tiene una segunda lectura, digamos. Pero por último tenemos el tema de que yo decido qué subir, digamos, en la red social, hasta cierto sentido, que ahí también hay otra cosa que ver y que leer también. Eso quería acotar. Está sin micrófono, Carmen, perdón. Disculpa, ¿tienes otra pregunta para acá, Daniel? Dice, hace un par de días Google anunció una serie de complementos a sus programas o nuevos gadgets, incluyendo a esto, el trabajo con inteligencia artificial. Uno de ellos es una inteligencia artificial que transforma el texto a voz para luego de almacenar toda la información de una clase, por ejemplo. Posteriormente tiene la facultad de diseñar un resumen de estudio, destacando lo más importante. En materias tan complejas como el estudio filosófico, ¿cree que este tipo de herramientas resultan positivas o negativas? Es que depende. Yo la verdad podría responderlo más como profe de aula, digamos. Y decir que el mayor beneficiado con la redacción de un resumen es el estudiante. Aprender a resumir es una habilidad profesional que nos puede acompañar para toda la vida. Esto tiene que ver con la capacidad de expresión verbal y escrita. Y por ende, quizás lo que más debiéramos pensar en desarrollar en nuestros estudiantes es el buen juicio, por así llamarlo, ¿no? Respecto del uso de estos recursos, porque son esos, son recursos. Bien. Y en tal sentido, lo que yo, insisto, más como profesor que otra cosa, invitaría a pensar es respecto de ya, tengo la posibilidad que me hagan el resumen o tengo la posibilidad de yo hacerlo. ¿Cómo le saco partido a un resumen que se realiza, digamos, en este caso, un programa de inteligencia artificial, y cómo yo también potencio mi aprendizaje? Hay un punto que señaló Francisco y que a mí me parece súper relevante en educación y que está vinculado con la motivación de los estudiantes. Un estudiante que forma parte de prácticas pedagógicas que lo motivan, que lo desafían,
va a participar y va a él a hacer el resumen, por decirlo de forma muy sencilla, ¿no? Sin renegar del artefacto tecnológico, quizás utilizándolo para ciertas cuestiones puntuales, pero en el fondo desde la motivación. Y eso también va de la mano con la claridad y la conciencia de que yo genero mis propios aprendizajes y que soy finalmente el propio beneficiado o el propio perjudicado con las habilidades, en este caso, que voy a desarrollar o que no voy a desarrollar dependiendo de cómo yo llevo mis estudios. Creo que desde el punto de vista ético, que el resumen me lo haga una inteligencia artificial o me lo haga un amigo, no tiene mayor diferencia. Porque en ambos casos soy yo el que, por así decirlo, tengo que determinar si me banco el beneficio o el perjuicio de no reforzar mi habilidad para hacer resúmenes. Yo un poco lo vería de esa perspectiva. Claro, yo debo tener la conciencia o la consideración de que eso me afecta a mí. O sea, yo tengo la decisión de si tomo el del chat o tomo el del amigo, porque soy, y éticamente, o sea, yo me valoro, veo si es ético o no. Acá tienes otra pregunta de Rigo, creo que para ti, Daniel, por lo que dice. Las inteligencias artificiales tienen un sesgo y nosotros como usuarios no tenemos el control. Ya lo decía Rousseau y Sadin, el ser humano se está tuyendo, primero en los sentidos, el olfato, el gusto, etc. Luego el cuerpo, pérdida de velocidad, fuerza, resistencia, y ahora viene esto, acelerar la disminución y el encasillamiento del pensamiento. La democratización de este tipo de tecnología se vuelve sesgada, también dado que siempre existirá un dueño o un programador que imponga su criterio. ¿Qué se recomendaría para mitigar el daño físico y mental para los mortales que estaremos usando esta tecnología a futuro? Sí, bueno, con la presencia del sesgo estoy totalmente de acuerdo. Hay que pensar que si bien es cierto, a ver, un algoritmo, Francisco lo maneja mucho más que yo, ¿no? Pero un algoritmo es básicamente una secuencia de pasos para realizar una tarea. Eso es un algoritmo, ¿no? Y claro, lo que pasa es que con el lenguaje de programación y con el avance de la tecnología computacional, tenemos la posibilidad de incorporar más pasos, más información y por lo tanto esas alternativas se extienden, digamos. ¿Ah? A propósito de la escena que mostró Francisco de Terminator, hay una escena también en la película que es bien interesante, que tiene que ver con una pregunta que le hacen a Terminator y él rápidamente en su procesador de información toma la pregunta, despliega 10 posibles respuestas y escoge la que es más adecuada, que con marco de la película, y esto es más anecdótico, es una palabrota, digamos, ¿no? Eso parece más adecuado para ese contexto social. Pero todo eso lo hizo en milésimas de segundo y respondió. Entonces, por ahí va, digamos, el tema tecnológico. Y evidentemente que hay un sesgo del que programa, un sesgo de la empresa que instala la programación y que la promueve como la mejor forma para el desarrollo de tareas. Podríamos decir que un sesgo ya está en el inicio respecto de decir, oye, la mejor forma de hacer esta tarea es un algoritmo, por ejemplo, ¿no? Así que el tema de los sesgos está presente y bueno, contradice un poco esta idea de la objetividad y de la neutralidad que yo les comenté más del lado político. ¿Y qué podemos hacer? Yo creo que acá es que la educación se vuelve tan fundamental. Exactamente. O sea, acá es que el rol de los profes se vuelve tan relevante y acá es que efectivamente las prácticas docentes se adquieren toda la relevancia porque herramientas hay. O sea, yo me he sorprendido de las herramientas que Francisco nos mostró. Ubicaba algunas, otras no las ubicaba. Y si bien es cierto, estoy como vinculado con esto desde la perspectiva filosófica, también soy profe y también siento la responsabilidad de ponerme más al día, porque evidentemente mientras más herramientas tenga, más voy a poder potenciar en mis estudiantes los aprendizajes, que finalmente es la idea. La educación es la clave, y curiosamente Rousseau también así lo entiende, ¿no? Rousseau es el que espera que el aprendizaje sea un descubrimiento, más que una cosa tan dirigida, ¿no? Él lo centra en el maestro, que el maestro no le diga todo lo que tiene que hacer, sino que el maestro lo ponga en una situación, sobre todo al niño, sobre todo en los primeros años de aprendizaje, en que él descubra y, bueno, recurramos al ensayo-error, que finalmente es la instancia que más enriquecedora, digamos, de los procesos de aprendizaje. Muy bien. Aquí hay una pregunta que nos las hacen nosotros como profe de la universidad y dice, ¿cuál es la postura académica de la universidad respecto de los trabajos que se entregan en sus cátedras por parte del alumnado basados en este buscador, ChatGPT?
en razón de que según la ponencia no se ha recomendado demonizar las nuevas tecnologías de búsqueda de información. Lo que decía esto anteriormente, que como profes debemos estar a la vanguardia de esta tecnología, no cerrarle las puertas, sino que adentrarnos a ella, conocerlas y explicarle a nuestros estudiantes que son herramientas que nos ayudan al proceso de aprendizaje, más no podemos demonizarla y tampoco podemos poner la exclusividad, que usen solamente eso, no, tenemos que seguir pensando, ser pensantes y estar analizando cada caso en cada situación que nos presenta en el ámbito educativo. Es mi punto de vista. Yo trabajo con posgrado trabajo con puros, vamos a decir, puros profes, y los profes es una cadena, porque ellos están haciendo un posgrado, ellos están en aula dando su cátedra y aquí están recibiendo. Entonces ellos tienen que están en ese intermedio que son estudiantes y son docentes. Entonces deben estar a la vanguardia de estas tecnologías porque lo pueden utilizar tanto como docentes como como estudiantes. Entonces la postura de la universidad siempre debe estar, de todas las universidades, de todas las instituciones educativas, deben estar abiertas a estas nuevas tecnologías que nos sirven de apoyo para la enseñanza. Y no decir, como dice acá, no somos los demonios, sino que vamos a aceptarla, pero buscar lo bueno y lo malo de estas tecnologías. No sé qué opinan ustedes sobre esta pregunta. Sí, al respecto quisiera señalar que, y lo ha dicho muy bien Daniel en la respuesta anterior, yo creo también, el rol acá, más que demonizar, ¿no? Tiene que ver con el de educar, el de enseñar al usuario a ser responsable también del uso de este tipo de recursos. Lo mismo ocurrió en su momento con la famosa Encarta, lo mismo ocurrió en su momento con el Internet, cuando estaba la posibilidad de poder acceder a información y copiar, pegar, y en su momento tuvimos que aprender también a modificar las estrategias de cómo íbamos a estar trabajando. Ya no estábamos pidiendo búsqueda y sintetizar esa información, sino que cambiamos la modalidad de redacción. Buscamos un poco también nosotros como docentes incentivar a nuestros estudiantes a que el uso de este tipo de recursos produzca algo también, que produzca conocimiento, que no sea un trasvasije de la información que te arroje y que esta información yo la lleve y la entregue a quien tenga que llegar, porque ahí no hay proceso educativo detrás, es casi prácticamente un proceso de correo, recibo y envío a otra persona. Y en ese sentido lo que a nosotros nos interesa como educadores es que los estudiantes adquieran un rol y un posicionamiento, como lo decía Daniel también, ¿no? Un posicionamiento respecto a la tecnología como una herramienta, como una herramienta colaboradora del proceso de formación, pero que no vaya a ser la herramienta quien termine por formar, sino nosotros. Yo creo que ahí es la reflexión más importante. De acuerdo, y acá está uno dice, creen que estas nuevas formas de comunicación y de estudio, que por una parte son muy masivas y nos conectan con otros, pero que en realidad nos aíslan o separan de un aprendizaje de comunicación más real. Creen que estas tecnologías nos separan y nos aíslan del aprendizaje de una comunicación más real. Está como mal redactada la pregunta, o sea que si creemos que eso depende del aislamiento, yo pienso que desde que vino la pandemia a veces estamos un poco más aislados porque nos relacionamos más con los dispositivos electrónicos que con las personas. Eso nos pasó en pandemia y como que se nos quedó instaurado, porque ustedes ven a los estudiantes pasan todo el día metidos en el dispositivo electrónico, con el celular, y la convivencia social en el aula y el compartir. Yo a veces veo a los estudiantes en la hora de colación y en vez de estar conversando, está cada quien en su dispositivo. Entonces hay un aislamiento, no solamente con estas nuevas tecnologías, sino que viene el aislamiento por el uso de estas herramientas digitales desde hace bastante tiempo. Digo que se marcó desde la pandemia. Ahora acá dice desde el punto de vista ético, ¿qué dicen los estudios y planteamientos modernos sobre la libertad humana? Se considera que ésta se ve afectada por el uso y desarrollo de la inteligencia artificial y se ve afectada en qué nivel. Carmen, Francisco, perdón, por sí. favor. No, Sí, gracias. No, solo quería aportar a lo que señalabas anteriormente y creo que Daniel también lo mencionó en su momento, ¿no? El tema de la dependencia al artefacto tecnológico. Creo que como sociedad pasamos por un momento complejo, especialmente porque se ha transformado como una especie de entretención del chico en su proceso de crecimiento, ¿no? El usar un artefacto, el usar una herramienta tecnológica, es muy ilustrativo, por ejemplo, ver en centros educativos que permiten
en el uso de dispositivos electrónicos como un teléfono móvil, ¿no? Que terminan los niños sentados en una banca al lado de la sala de clase y están jugando, pero están jugando en línea, no están jugando como pudiéramos nosotros esperar, ¿no? Socializando y haciendo actividades mucho más de entorno físico. Entonces, sí que es cierto que como sociedad también hemos llevado y hemos impulsado a ese uso perverso de la tecnología, por así decirlo, ¿no? Y es ahí donde también tenemos que educar para poder, como muy bien decía también, que concuerdo mucho, a poder desconectarnos, poder tener la capacidad de decir, bueno, hasta aquí es donde llego con el recurso y lo dejo descansar, o tengo la capacidad de dar vuelta el móvil, dejarlo boca abajo y poder tener una comida en paz y tranquila sin la necesidad de cada 10 segundos estar dando vuelta y mirando si es que ha llegado algo. Creo que por ahí también el rol de los padres y cómo le manifestamos a nuestros hijos el uso de estos recursos también impacta mucho. Ellos aprenden a través de lo que observan. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado también como sociedad, no solo del ámbito educativo, sino que social. Gracias, Sí, Francisco. Sí. yo me quería sumar con algo a propósito del aislamiento, las relaciones sociales, ¿no? Y tiene que ver con algo bien interesante que el autor que lo ha trabajado y yo he podido leer con más detención es Eli Pariser a propósito del efecto burbuja, ¿no? Y que tiene que ver en el fondo en relación con justamente las redes sociales. ¿Cómo finalmente, de la manera que operan, por ejemplo, los algoritmos de las redes sociales, el algoritmo de Google Sí. y el algoritmo de las distintas redes, es ofreciéndote en tu muro de novedades temáticas, noticias o información vinculada con las preferencias que tú has manifestado, poniendo me gusta en las páginas que lo has hecho o las páginas que has visitado? Entonces, ¿por qué se habla de un efecto burbuja? Porque en el fondo tu visión del mundo a través de la red social consiste en una especie de reafirmación de tus preferencias. Exactamente. Y el mundo se convierte en eso, se convierte solo en lo que yo, en la película que a mí me gusta, en la música que yo suelo escuchar, en las personas que suelo seguir, y eso desde el punto de vista de las relaciones sociales lo trastoca porque el espacio público, empírico, no está caracterizado por eso, está caracterizado más bien por una pluralidad de visiones. Mucha gente que piensa contraria a mí, mucha gente que tiene puntos de vista distintos que los yo, que comunica las cosas de forma que nos puede parecer quizás más brusco, quizás más tosco, quizás más cerrado. Eso es el espacio público. El espacio público no es lo que encontramos en la red social. Por lo tanto, ahí hay un efecto que algunos estudiosos han destacado directamente de la tecnología respecto de cómo nos relacionamos y cómo generamos lazos. Un temazo tremendo es respecto de si podemos generar relaciones sociales a través de redes sociales. Eso supongo que no tenemos tiempo para verlo hoy día, pero solo lo dejo enunciado como para darle una vuelta. Hasta qué punto mi amigo de Facebook es mi amigo, ¿no? Y creo que lo más valioso acá es hacer las preguntas, y eso es lo fundamental. Y generar los espacios de reflexión, porque finalmente es lo que podemos de alguna forma, y concuerdo netamente con Francisco respecto de la participación y el protagonismo de los papás, es lo que podemos esperar de un adulto, digamos, esas instancias de reflexión. De un niño es más difícil esperar estos cuestionamientos que estamos haciendo nosotros, estas preguntas que estamos haciendo nosotros, e invitar, digamos, a este uso juicioso, a este uso con una reflexión previa, de parte de un niño es muy difícil esperarlo. Yo tengo hijas de 5 o 9 años, les regulo el uso del celular y mi hija me mira con una cara de odio porque tiene 9 años, pues ella lo entiende solo como represivo, ¿me entiendes? No lo va a entender desde la lógica, por más que uno le argumente, porque ahí tiene que ver un tema con su etapa de desarrollo finalmente, de aprendizaje y neurocerebral incluso, ¿no? Pero es importante eso, finalmente, o sea, hacer las preguntas y en el fondo plantearlas y difundirlas eh, en todo lo que sea posible. Gracias. Yo decía que tenía la última pregunta y hay dos más. Eh, Aquí la colega Eva Cortés, de la Dirección de Atención Integral de la Universidad, nos pregunta a ustedes, estimados colegas docentes, quisiera consultarles si ustedes creen que el uso excesivo y desmesurado de estas inteligencias artificiales genera profesionales más deficientes en su incorporación de aprendizajes y cómo nosotros como docentes podremos seguir entregando herramientas para que ellos puedan lidiar con todo esto y cómo podemos poner a estas tecnologías en nuestra parte. Gracias.
Yo creo que se ha mencionado y creo que llegamos a una conclusión similar, ¿no? Al hecho de la dependencia del artefacto. En este caso, todos los excesos, en cualquiera sea el caso, terminan por perjudicar más que ser un elemento que permita el crecimiento o la mejora de la persona, ¿no? Entonces, acá el exceso del uso o uso desmesurado de la inteligencia artificial, evidentemente, que, que por costumbre terminará por privar el desarrollo, el pensamiento, lo que mencionaba antes, ¿no? El tema de la redacción propia, el tema de la autenticidad del trabajo, y con lo cual, y como lo señalaba Daniel también en su momento, ¿no? Con el hecho de la misma calculadora. En la medida en que empecemos a depender del artefacto, vamos a empezar a dejar detrás habilidades que son totalmente necesarias. Entonces, ¿de qué forma podemos evitar que nos ocurra esto? ¿De qué forma podemos utilizar las tecnologías? Creo que evidentemente siempre se ha dicho lo mismo, ¿no? Que la tecnología tiene que ser un medio, no un fin. Entonces, que nos permitan investigar, que nos permitan contar con información, ya sea ChatGPT o lo va a hacer Google, pero van a buscar en Internet igual. ¿Y qué voy a hacer con la información que recibo, que contengo? Es quizás lo más relevante al día de hoy. Que el estudiante sea capaz de desarrollar una exposición, que tendrá que, de una u otra forma, trabajar el contenido que ha podido recoger, o que tenga que hacer algún proyecto o algo mucho más lúdico, pero que en definitiva haga algo con lo que obtiene. Creo que esa es la vía. Sí, igual una pregunta, pero yo voy a plantear la pregunta. Ya no sé si eso es muy incómodo, digamos, pero también tiene que ver con el progreso del conocimiento, que creo que tiene una arista que puede parecer como positiva, necesaria, y también una arista que nosotros podríamos calificar como preocupante, y que creo que es el marco para determinar si un profesional es deficiente o no deficiente. Tiene que ver con lo que la sociedad le pide a este profesional, y eso ha ido igual cambiando, y es lógico que vaya cambiando. O sea, podemos pensar que la tecnología ahí influye. O sea, en su momento era un operario el que manejaba el ascensor, y por lo pronto ese oficio fue relegado en la medida que esa tecnología se iba puliendo y iba mejorando. Y si nos vamos más para atrás, con la invención de la imprenta, los pobres copistas se quedaron sin trabajo y hacían un trabajo tremendo, que era copiar a mano los textos, y ellos conservaron la cultura, y es muy importante, pero fueron quedando en el camino. Entonces, a mí igual eso no sé si me inquieta, pero sí me parece importante formularse las preguntas, porque creo que es un elemento decidor para determinar qué tan eficiente o deficiente puede ser un profesional. Porque quizás la sociedad lo que está pidiendo es cada vez cuestiones más específicas, cuestiones más puntuales, bajo la lógica de un funcionario o de un operario, podríamos decirlo, ¿no? Alguien que se limite a ejecutar una función dentro de una mecánica mayor, en este caso de producción. Y en este punto hay cosas, hay saberes que van quedando en el camino. Si me permiten la incidencia personal, yo estudié filosofía, como ustedes saben, y de repente me toca escuchar esto de que es muy difícil, ¿no? Porque no es una, por así decirlo, un área de demanda, digamos, económica en la sociedad. Pero la verdad es que yo, que más o menos estoy metido en el ambiente, siento que es mucho más complejo para los colegas de las lenguas clásicas, que estudian griego, que estudian latín. Siento que para ellos es más difícil hoy en día que para el colega que estudia filosofía, que puede no ser tan fácil en cuanto a la inserción laboral, pero sí creo que es más desafiante para los colegas del griego y el latín, y ese es un desafío que está sobre todo instalado en España, respecto de la enseñanza del griego y del latín. Entonces puede parecer que para la sociedad ya no es necesario, y que por lo tanto un profesional que sea experto en lenguas clásicas y que estudió 5 años de griego y latín y que sea capaz de traducir de forma autónoma, sea un profesional deficiente porque no responde a una necesidad de la sociedad. ¿Me entiendes? Entonces, ese creo que ese es un tema importante en el que lamentablemente yo no tengo la respuesta, pero sí lo planteo porque creo que es una arista fundamental para examinar y para ver hasta qué punto se define eso como lo necesario para un profesional. Eso sí creo que es lo fundamental, y bueno, me pongo la camiseta de mi universidad, evidentemente. O sea, nosotros estamos muy comprometidos con una formación integral porque precisamente entendemos que un profesional integral es un profesional que va a poder aportar a la sociedad más allá de la formación de conocimientos que va a recibir. Está sin micrófono. El micrófono.
Ahora sí, finalmente vamos para cerrar con esta última pregunta que dice, para el profe Daniel, en la antigüedad el adquirir conocimiento se podía limitar a aprender o entender un libro, debido a que todo el conocimiento sobre un tema en cuestión era limitado. Hoy en día, al tener tanta información verídica o no sobre una materia sumada a noticias falsas o estudios poco rigurosos, además tenemos herramientas para facilitar el adquirir el conocimiento, pero no sabemos si ese conocimiento es verídico o efectivo. La forma de educar cambiará de aprender sobre un tema o aprender dónde buscar la información de manera efectiva. Sí, sí, ahora, claro, en estricto rigor, en la antigüedad la información estaba en un libro, pero no todas las personas tenían acceso al libro, digamos. Podríamos decir que siempre ha habido, no sé si siempre, pero en muchos momentos de la historia, para no generalizar por lo de siempre, una forma de ejercicio del poder está como asociada al acceso al conocimiento, ¿no? Y en este caso, por eso han habido ciertos grupos excluidos, no solo en su libertad, digamos, en sentido político, sino que también en su libertad personal, en la posibilidad de acceso al conocimiento. Y lo que tenemos hoy en día, y estoy de acuerdo con el análisis que hace la persona que formula la pregunta, es quizás un exceso de información. Pero eso tampoco quiere decir que nosotros podamos acceder necesariamente a esa información. Respecto de la tecnología, hay muchos teóricos que la describen bajo la imagen de la caja negra, sobre todo en los procesos de, valga la redundancia, procesamiento de información. O sea, están los datos en la parte de inicio, está todo el procesamiento que realiza, no sé, la Big Data a través de algoritmos, y después está la salida. Ese proceso que se realiza, es difícil que lo conozca, es difícil que pueda monitorearlo, acompañarlo, seguirlo, y ahí está esa idea, en este caso de la caja negra. Entonces, es como que nos queda confiar nomás, confiar en que el procesamiento de datos se hizo bien y acceder a las alternativas que me entrega este. Es súper relevante nuevamente la educación y voy a compararlo con una cuestión que puede parecer un poco distante, pero tiene que ver con el etiquetado de los alimentos. ¿Ya? Nosotros podemos acceder a esa información. Vamos a un supermercado, tomamos un producto y vemos el porcentaje de sodio, el porcentaje de sal, o qué sé yo. Pero de ahí viene mi pregunta y mi inquietud también. ¿La ciudadanía en promedio maneja esa información como para tomar una decisión en base a esa información? Y por ejemplo decir, ya, este producto tiene, no sé, dos de sodio, este tiene 3, y yo tomo la decisión a partir de la conciencia que me entrega el conocimiento. Entonces, quizás, y encuentro interesante la pregunta formulada por eso, hoy por hoy la saturación de acceso a información también nos pone en una situación de no poder indagarla de forma correcta, no por no acceso, sino que por exceso de información y de no manejar las claves, los tips, ¿no? Y aquellos elementos que nos permitan justamente comprenderla para reflexionarla, para examinarla y para tomar una decisión en consecuencia con aquello. Bueno, muy interesante, de verdad que tenemos para sacar otras temáticas de acá, porque si seguimos conversando nos va a llegar, va a amanecer para Francisco, que ya está en altas horas de la noche allá en España. Sí. Sí, Pero entonces está bien. agradezco de verdad su participación y están invitados para otro espacio si se generan otros espacios de este tipo. Con todo Excelentes gusto. ponencias Muchas de gracias. ambos participantes, excelentes en sus ámbitos, como dije inicialmente, que tengan vasta experiencia en las temáticas. Y agradezco a la audiencia, a los estudiantes que estuvieron presentes, a todo el público en general, desde el Centro de Estudios en Educación, desde la dirección de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Miguel de Cervantes. Le damos de verdad un cordial agradecimiento por estar acá. Y la grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, para que estaban pidiendo por allí la presentación, va a estar la grabación en el canal de YouTube. Así que pasen todos feliz noche. Gracias por estos espacios y por su tiempo y por este caluroso compartir de conocimientos que, como dijo Daniel, habían herramientas que desconocíamos. Todos los días aprendemos algo nuevo. Gracias de verdad. Feliz noche para todos. Gran abrazo. Muchas gracias. Que estén muy Muchísimas bien. gracias a todos. Ha sido un placer, Daniel, Carmen. Muchas gracias. Igual, un gusto, Francisco. Igualmente, un gusto.
Chao. Luego, buenas noches.